En esta sesión voy a explicar la atención, un concepto no bien definido, es decir, que no se sabe bien cómo definir para que haya consenso en la comunidad científica. La dificultad proviene del hecho de que no sabemos si la atención es un mecanismo, o es un proceso, o son unos recursos energéticos, o qué otra cosa es. Lo que sí sabemos es que la atención no requiere de los otros procesos cognitivos, pero todos esos procesos, percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, etc., requieren de la atención para que operen satisfactoriamente. Incluso se piensa que la atención está ligada a la noción de conciencia, en cuanto que algunos consideran que la conciencia es un fenómeno emergente de la percepción atenta. En otras palabras, nos damos cuenta cuando percibimos con atención. Con la atención ocurre algo parecido a lo que ocurre con el tiempo. Para San Agustín de Hipona se preguntaba ¿qué es el tiempo? Y respondía, si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me lo pide, no lo sé. Respecto a la definición de qué es la atención, comenzaré señalando la opinión de William James, escrita en sus principios de psicología en 1890. Decía, todo el mundo sabe qué es la atención. Es la toma de posesión por parte de la mente de forma clara y vívida de lo que aparecen objetos o varias líneas de pensamiento al mismo tiempo posibles. Implica la exclusión de algunas cosas con el fin de procesar más eficazmente las demás. Se han planteado tres tipos de problemas en los estudios sobre la atención en la psicología científica. En primer lugar, problemas derivados de la falta de consenso en la definición. En general, las definiciones son bastante divergentes. Se considera la atención un concepto ambiguo, elusivo y no bien definido. En segundo lugar, hay problemas relacionados con la multiplicidad de teorías o modelos que tratan de explicarla. Así, tenemos modelos de filtro selectivo de información. Hay otros modelos de recursos energéticos o de capacidad limitada, que plantean si la atención puede distribuirse entre dos o más tareas que se realizan a la vez. Por otra parte, hay modelos basados en el procesamiento automático, que se han derivado de los modelos de recursos energéticos y que señalan que solo es posible hacer dos tareas a la vez si una de ellas no requiere esfuerzo atencional. Finalmente, un tercer tipo de problemas derivan de la idea de apelar a metáforas para describir qué es la atención. Una de las primeras metáforas fue la idea de filtro de información, que permite seleccionar lo relevante y excluir o atenuar lo irrelevante. Otra de esas metáforas se refiere al homúnculo, algo así como un agente que controla la actividad cerebral y que habita en nuestra mente. Esta metáfora considera la atención formada por un pequeño grupo de agentes llamados por Selfridge demonios, que realizan una serie de tareas que podemos hacer simultáneamente. Así, Selfridge propuso el modelo de Pandemonium en 1959. Finalmente, otra metáfora es la que hace alusión a energía, a recursos energéticos. La atención aportaría un suministro de energía limitado que tendría que repartirse entre varias tareas concurrentes. Cuantas más tareas se distribuyan los recursos atencionales, peor y más lento será el rendimiento. La atención suele entenderse como un mecanismo que permite seleccionar la parte relevante de información captada en la percepción, excluyendo o atenuando la parte irrelevante. Esta definición fue hecha por Broadbent, pero también se ha definido como un esfuerzo o unos recursos energéticos que deben consumir el procesamiento de información, según Kahneman, o que son requeridos para mantener la actividad mental, según Parasuraman. La atención nos permite procesar de forma selectiva gran cantidad de información con la que nos enfrentamos, priorizando algunos aspectos sin tener en cuenta los demás,
centrándose en un lugar determinado o aspecto de la escena visual, según Marisa Carrasco. Para dar respuesta a un procesamiento o a una conducta, la atención inhibe la información innecesaria y selecciona la información más relevante a la que otorga una gran cantidad de recursos atencionales para que se procese con mayor rapidez y precisión en periodos de tiempo breves o prolongados. Según Pío Tudela, ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función principal es la de controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. El término atención etimológicamente proviene del latín attentio, que significa acción de tender hacia. El término atención ha sido considerado de diferentes maneras según las diferentes escuelas o corrientes en la historia de la psicología. Por ejemplo, la primera psicología experimental, el estructuralismo introspeccionista, identificó la atención con la claridad de conciencia. Según el conductismo, siguiendo la investigación de la reflexología rusa, estudió la atención como un reflejo de orientación hacia un estímulo. Así, por ejemplo, Sokolov la define como el resultado de la aparición de un estímulo discordante. Según él, se desencadena dependiendo de la novedad del estímulo o de que viole las expectativas o de que se asocie a factores relevantes biológicamente. Por otra parte, la psicología cognitiva, el cognitivismo, consideró que la atención podría estar dirigida por estímulos exógenamente o bien dirigida por la cognición endógena, es decir, interiormente. De acuerdo con la neurociencia biofisiologista, la atención se centra en lo intensivo, es decir, el arousal o nivel de activación cortical, en la intensidad con que trabaja el sistema reticular activador ascendente. Así, trabajan en redes atencionales de diferentes tipos, por ejemplo, la posterior, la anterior y la central. No hay ninguna teoría que integre todo lo que se sabe sobre la atención, es decir, son complementarias estas definiciones. No son excluyentes tampoco, sino que se completan. Desde la psicología cognitiva se han planteado numerosas cuestiones, problemas objeto de investigación, en torno al procesamiento de información. Por ejemplo, ¿cuántos estímulos tienen cabida en el sistema cognitivo? ¿Y qué relevancia o irrelevancia tienen cada uno de esos estímulos? Otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo es capaz de focalizar el sujeto su atención sobre los estímulos? Hay otras preguntas relativas a la atención que tienen que ver con la tarea que tiene que ejecutar el sujeto. Por ejemplo, ¿cuántas tareas concurren simultáneamente y es capaz de hacer a la vez el sujeto? ¿Y qué demandas exige cada una de esas tareas? Otra pregunta es, ¿qué novedad o novedades tienen las tareas para el sujeto? ¿Y cómo responde el sujeto ante lo novedoso o ante lo rutinario de la tarea? Finalmente, se han planteado preguntas que hacen referencia al control que el sujeto ejerce sobre la acción resultante de su procesamiento. Por ejemplo, ¿qué respuesta debemos seleccionar entre todo el repertorio de acciones disponibles? ¿Y hasta qué punto el sujeto puede controlar, activando o inhibiendo su comportamiento y sus acciones? Voy a resaltar 4 características que se han atribuido a la atención. En primer lugar, la amplitud, es decir, una característica extensiva. El span of attention, la amplitud de la atención, es la cantidad de información a la que podemos atender al mismo tiempo y el número de tareas que podemos realizar simultáneamente. En segundo lugar, otra característica hace referencia a la intensidad, característica intensiva. Se refiere a la cantidad de energía que ponemos en la que podemos centrar el foco o el objeto o la tarea. Está directamente relacionada con el nivel de vigilancia y alerta de un individuo. Pueden producirse fluctuaciones de la intensidad de la atención. Al descenso de intensidad de la atención se le llama
lapsus de atención. En tercer lugar, otra característica es el desplazamiento de la atención. La atención también cambia de objetivo, ya sea porque procesamos dos o más fuentes de información, estímulos atendidos a la vez, o bien porque nos encontramos realizando dos tareas y la atención se dirige alternativamente a una u a otra. Finalmente, otra característica se refiere al control. Acción consciente o inconsciente de dirigir la atención a donde corresponda en cada momento. La atención controlada, a diferencia de la atención automática, requiere un esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla de manera sostenida. Atendemos a aquello que nos importa, lo que nos resulta útil o necesario, es decir, lo relevante. También se atribuye a la atención una serie de funciones básicas. Entre estas destacan como guía de la actividad consciente, por ejemplo, cuando se busca un objetivo. También como integración de rasgos que componen los objetos que captamos perceptivamente. Ayuda a transformarlos en representaciones mentales, esa integración. También sirve para activar o inhibir los procesos cognitivos según las demandas de la tarea. Otra función se refiere a orientar los receptores sensoriales y los sistemas de respuesta a las demandas de la tarea, así como los esquemas del conocimiento, almacenados en la memoria. Finalmente, una característica es que fluctúa en el tiempo la atención, variando su activación según el momento. Vamos a examinar cómo varía la atención en el curso de una tarea que exige concentración. Efectivamente, este gráfico nos muestra la variación de la activación de la atención conforme pasa el tiempo. Puede observarse que, en primer lugar, en los primeros momentos, va aumentando progresivamente, crece, hasta alcanzar un pico máximo. Se mantiene brevemente en una meseta y finalmente disminuye, decrece hasta el valor más bajo. Por otra parte, también se han señalado una serie de factores que modulan la atención, que la hacen variar. Se han señalado 4 como los más importantes. Por ejemplo, en primer lugar, el estado físico. La fatiga mental o el sueño pueden incidir en el estado físico. En segundo lugar, algunos fármacos y alimentos pueden producir excitación, activación del cerebro. Por ejemplo, el café, el tabaco, el alcohol. En tercer lugar, las condiciones externas, por ejemplo, la estación del año, la temperatura, la saliencia visual. Y finalmente, la madurez del individuo. En la infancia la atención es más lábil y dispersa que en el estado adulto. Veamos los diferentes tipos de atención que han sido descritos. Según la función que se atribuye a la atención, se puede hablar de 3 tipos de atención básicos involucrados en el aprendizaje. Estos son, en primer lugar, la atención selectiva. Sería el mecanismo que filtra y selecciona aquellos estímulos relevantes e inhibe a aquellos que interfieren con la tarea o conducta, lo que permite focalizar nuestra atención y da como resultado una mayor habilidad para concentrarse y un mayor rapidez de procesamiento. Este tipo de atención permite captar solo ciertos elementos, pudiendo distinguir los que son relevantes de aquellos que no lo son. En segundo lugar, se habla de la atención sostenida. Esta sería la capacidad de mantener una respuesta adecuada durante un periodo de tiempo prolongado, lo que permite tener una alta capacidad de vigilancia para detectar los estímulos relevantes y una mayor concentración que permite realizar con éxito otras tareas cognitivas. Este tipo de atención
permite permanecer atento durante mucho tiempo. Por otra parte, la atención dividida es la capacidad de seleccionar más de una información de manera simultánea para responder a más de una tarea o demandas cognitivas. Para ello, se distribuyen los recursos atencionales entre las tareas concurrentes o competidoras. Esta atención permite atender a dos o más estímulos al mismo tiempo. Por ejemplo, hablar y conducir a la vez. Finalmente tenemos la atención encubierta, que permite atender a los estímulos sin la apariencia de que se está atendiendo. Aquí el foco atencional y los receptores sensoriales se disocian. Por ejemplo, simular que estamos leyendo un libro cuando realmente estamos prestando atención a la conversación que mantienen dos personas a nuestra espalda. Lo contrario a esta atención encubierta es la atención abierta, donde el foco atencional y los receptores sensoriales se orientan hacia la misma fuente de interés. Los investigadores se preguntaron ¿durante cuánto tiempo son capaces los observadores de focalizar la atención sobre los estímulos sin deterioro del rendimiento? Al plantearse esta cuestión surgió la noción de atención sostenida. La medición de este tipo de atención puso a prueba la capacidad de las personas para mantener activada la atención y permanecer en estado de alerta durante largos periodos de tiempo. Para ello, para investigar este tipo de atención, se utilizaban tareas tediosas en las que el sujeto tenía que detectar un estímulo diana con una baja frecuencia de presentación. Por esta razón, este tipo de tareas fueron denominadas tareas de vigilancia o de atención sostenida. Los resultados obtenidos en las investigaciones de atención sostenida han revelado que, a medida que transcurre el tiempo de ejecución de la tarea, el rendimiento se deteriora notablemente. Y esto se ha observado a través de la tasa de errores y omisiones de los participantes al hacer la tarea. Y ha permitido conocer mejor el curso temporal de la atención, es decir, cómo fluctúa durante largos periodos de ejecución de una tarea. Veamos un ejemplo de prueba, de test, que utiliza una tarea monótona y tediosa para evaluar la atención sostenida. Las instrucciones de esta tarea dicen así: se pide a los sujetos que, por ejemplo, tachen todas las letras P y W del texto. Naturalmente, cuando los sujetos llevan haciendo la tarea un tiempo prolongado, por ejemplo 7 o 8 minutos, aumenta el número de errores y omisiones que cometen. A partir de aquí se puede deducir índices de concentración y de distracción del sujeto. He aquí otro test de atención sostenida. Se trata del D2, también conocido como BQPD. ¿Qué es el test D2? Desde 1962, este test se utiliza en la medida de la atención y cumple con los criterios de calidad de los test estandarizados, que son objetividad, fiabilidad y validez. En 2010, el test D2 se normalizó nuevamente como test D2R. La R significa revisado. El D2R es un test de atención sostenida en el que el sujeto debe tachar solo la letra B que tiene encima dos guiones, dos pequeñas rayitas, de una matriz de letras que contienen la B, la Q, la P y la D, y que pueden tener encima o debajo unos guiones o rayitas. El test tiene una limitación temporal. El sujeto dispone de 20 segundos para completar cada fila. En total, el test tiene un tiempo de procesamiento de unos 5 minutos. El D2R es un test que evalúa la velocidad de procesamiento, el seguimiento de unas instrucciones y la bondad de ejecución de una tarea de discriminación de estímulos visuales muy similares. La prueba ofrece 3 puntuaciones principales que informan de la velocidad y la precisión del sujeto de la tarea, que son aspectos importantes para la puntuación principal, la capacidad de concentración. El D2 resulta especialmente útil en los campos clínico, neuropsicológico, educativo y de recursos humanos
así como en psicología del deporte y en investigación básica, siendo una de las pruebas más relevantes e importantes de la evaluación de la atención en Europa. Aquí muestro otro test de atención, el conocido como Toulouse-Pierron. Toulouse-Pierron revisado es una prueba que tiene el objetivo de medir actitudes perceptivas y atencionales. Por sus características se trata de una tarea que exige gran concentración y resistencia a la monotonía, es decir, atención sostenida. El ejemplar de la prueba, del test, contiene 1600 elementos gráficos, son cuadrados que tienen un guión en uno de sus lados o aristas, distribuidos en 40 filas. La tarea del sujeto consiste en detectar cuál de esos cuadrados son iguales a los dos modelos presentados en la cabecera de la hoja, y la tarea la ha de realizar durante 10 minutos. Para ello deberá prestar atención a la posición que tiene el guión de cada cuadrado. Tan solo una cuarta parte de los estímulos, 10 en cada fila, son iguales a uno de los modelos presentados arriba. Otro test, también de atención sostenida, es el test de atención llamado del tachado de letras. Fue diseñado para evaluar el volumen y la concentración de la atención. El test conlleva tachar vocales específicas en una hoja de papel dentro de un tiempo límite. El test de tachado de vocales, todas las vocales a examinar están representadas 15 veces, cada 3 líneas, con la finalidad de facilitar el cálculo de puntajes. En total, el test consta de 300 vocales diana y se analizan las aceptaciones correctas o aciertos, las falsas alarmas, las omisiones y los rechazos correctos. Estas pruebas de evaluación de la atención implican medidas de la velocidad de procesamiento. Las pruebas de tiempo de reacción simple y complejo proporcionan información sobre la velocidad de procesamiento. El tiempo de reacción o tiempo de respuesta se encuentra frecuentemente enlentecido cuando hay daño cerebral, sobre todo daño adquirido de modo severo. Los tests de sustitución de símbolos son muy utilizados para medir precisamente la velocidad de procesamiento. A continuación, estudiaremos la atención selectiva. Cuando los investigadores trataron de responder a la cuestión sobre cuántos estímulos es capaz de procesar simultáneamente el sistema cognitivo y qué relevancia o irrelevancia tienen estos, entonces recurrieron a la noción de filtro selectivo de información que solo permitía el paso de aquellos aspectos que se consideraban relevantes a la tarea, atenuando o excluyendo los distractores que eran irrelevantes. La metáfora del filtro atencional implica asumir que el sistema cognitivo no tiene capacidad para procesar toda aquella información que captan los sistemas sensoriales, y para optimizar su rendimiento elige lo que creen más provechoso. Aquí se muestra un ejemplo de modelo de filtro atencional, el de Broadbent, propuesto en 1958. Según este modelo, la atención funciona como una especie de filtro de los estímulos, evaluando cuáles son más relevantes y dotándolos de prioridad para el procesamiento más profundo y excluyendo los detalles irrelevantes. En la atención selectiva, el esfuerzo se dirige hacia un campo, hacia un área o una región concreta del estímulo. La atención selectiva nos la demuestra el experimento del gorila que veremos después. En los test de atención selectiva y focalizada, el sujeto debe filtrar y elegir o seleccionar los estímulos relevantes e inhibir o descartar los irrelevantes. Este tipo de prueba exige concentrarse en la tarea, es decir, focalizar la atención sobre el estímulo diana, para así lograr una mayor velocidad de procesamiento y alto rendimiento o precisión en la respuesta. En esta diapositiva, a modo de muestra, se le pide al sujeto que encuentre la cara triste entre numerosas caras sonrientes, smiling. Se trata de una tarea de búsqueda visual. Aquí os muestro dónde se localiza la respuesta correcta, para que podáis comprobar que no se trata de una pregunta trampa. Realmente está en la fila segunda, columna 9.
Los test de atención selectiva suelen recurrir a la tarea de búsqueda visual, como es pedir a los sujetos que busquen y encuentren la cara triste en cada matriz. Obsérvese que, a pesar de haber el doble de caras en la imagen izquierda que en la imagen derecha, no tardamos el doble de tiempo en encontrar la cara triste en la matriz izquierda. Esto se debe a la mayor saliencia visual de las caras tristes, porque están más resaltados los rasgos y el contorno que en las caras sonrientes. Esta propiedad, la saliencia visual, hace que destaquen, que sobresalgan algunos rasgos sobre otros, lo que hace más fácil la búsqueda. Ahora sí, en esta otra diapositiva se comprueba que se tarda más tiempo en encontrar la cara triste en la matriz de la izquierda que en la de la derecha. Esto se debe a que los procesos automáticos apenas consumen recursos atencionales en la búsqueda visual. Al no estar resaltados los rasgos de la cara diana, el objetivo de la búsqueda, que es la cara triste, tiene menor saliencia visual, tiene la misma saliencia visual respecto al fondo, destacan menos respecto al fondo. Por lo que nos cuesta más tiempo localizar la cara triste en la matriz de la izquierda, al ser más larga, que en la matriz de la derecha, que es más pequeña. En las tareas de búsqueda visual juega un papel capital la saliencia o prominencia visual del estímulo diana, lo que destaca. En esta prueba se le pide al sujeto en cuál de estas matrices aparece el número 3. Para encontrar el número 3 en las matrices de la izquierda, pasamos los ojos rápidamente por encima de estos estímulos y uno no se detiene a buscar exhaustivamente. Por tanto, se trata de un proceso automático. La mayor saliencia del estímulo diana en las matrices de la izquierda se debe a que es más fácil encontrar un número en un contexto de matrices de letras que al contrario. Resulta más fácil encontrar un número, por tanto, en matriz de letras. Sin embargo, para encontrar el número en las matrices de la derecha, debemos realizar una búsqueda visual exhaustiva. Se trata de un proceso controlado, porque no resulta fácil encontrar un número en una matriz donde hay otros números. Está más camuflado. El estímulo diana no tiene tanta saliencia visual. Para potenciar la atención selectiva, para entrenarla, uno de los ejercicios más importantes consiste en aprender a fijarse en el estímulo correcto, o en el detalle o rasgo correcto. Con este fin se han diseñado una serie de tareas como la que muestro aquí. Es la conocida como sopa de letras. Para hacer esta tarea, la niña o el niño deberá encontrar todas las letras T que contenga esta matriz, todos los números 4 y además todas las letras K contenidas en dicha matriz. Aquí muestro otra tarea que ha sido diseñada para entrenar la atención focalizada. Se trata de encontrar las 7 diferencias entre dos dibujos muy similares, aunque difieren en algunos detalles. Este ejercicio consiste en observar una imagen, por ejemplo, la de la izquierda en este caso, y buscar las diferencias en la imagen de la derecha. De esta forma el sujeto no solo estará aprendiendo a seleccionar adecuadamente los estímulos relevantes, sino también a focalizar su atención sobre detalles sutiles de estos estímulos. Veamos aquí dónde estaban localizadas las diferencias entre las dos imágenes. El experimento del gorila invisible muestra que no hay percepción sin atención. Es decir, aquí se observan las consecuencias de la ceguera atencional. Daniel Simon en Chabris, en 1999, hicieron un estudio sobre la atención selectiva focalizada. Para ello grabaron un vídeo con dos grupos de jóvenes, dos equipos, unos vestidos de negro y otros vestidos de blanco, pasándose un balón de básquet. Se pedía a los sujetos que contasen cuántos pases hacía
el equipo blanco. Los resultados mostraron que el 50% de los sujetos se percató del gorila, mientras que el 42% no se percataron. ¿Qué muestra el experimento del gorila invisible? La interpretación habitual de los resultados de este experimento es que si la atención se centra, se focaliza en una tarea, inevitablemente se pasará por alto otras cosas. Se selecciona solo lo relevante para las demandas de la tarea y resulta invisible, tenemos una ceguera atencional hacia los otros detalles. Vivimos en un mundo complejo y con exceso de información, sobrecarga de información, sobreinformación. Esto implica, por un lado, que debemos seleccionar lo relevante, pero por otro lado, a veces compiten dos tareas que deben hacerse al mismo tiempo y hemos de asignar recursos o energía intelectual sabiendo que estos recursos son limitados. ¿Qué tarea requiere más esfuerzo? ¿Cuánta energía debemos asignarle? ¿Cómo repartir la activación cortical entre estas tareas concurrentes? La atención dividida es la capacidad de atender a dos o más tareas al mismo tiempo y de este modo responder a las demandas a través del reparto de la distribución de recursos atencionales. Aquí, en este tipo de tareas, a partir de investigaciones en el marco de la atención dividida, surgió la distinción entre tareas automáticas, como por ejemplo hablar o montar en bici, escribir en un teclado, etc., y tareas controladas, por ejemplo, jugar al ajedrez o resolver problemas matemáticos. Vamos a hablar a continuación del control atencional. Esto ha dado lugar a la división entre procesamiento automático frente al procesamiento controlado. Al aprender una nueva tarea, al comienzo, se requiere un procesamiento secuencial y controlado. Por ejemplo, en los inicios del aprendizaje de un deporte, como el tenis, o en los inicios de aprender a conducir un vehículo, un coche. Sin embargo, con la práctica automatizamos la conducta. Esto implica que liberamos recursos atencionales y podemos entonces hacer más de una tarea a la vez. Los procesos automáticos ahorran recursos atencionales, como hemos visto en la tarea de búsqueda visual. Procesos automáticos consisten en subrutinas sobreaprendidas por repetición, abundante repetición y entrenamiento, por ejemplo, como ocurre con los juegos malabares. Estos procesos automáticos apenas consumen recursos atencionales. Es más, ahorran recursos cognitivos. Vamos a hacer una demostración de cómo el procesamiento automático interfiere en el procesamiento controlado. Ahora trate de decir en voz alta el color de la tinta de los rectángulos que se muestran indicándolos por filas. Primera fila, después la segunda fila, etc. Ahora trate de decir en voz alta el color de la tinta en que están escritas las palabras en este recuadro, comenzando por la fila primera, luego la segunda, etc. A través de esta sencilla demostración acabamos de ver que a veces los procesos automáticos son inevitables. Para ello hemos usado el paradigma experimental de Stroop, que produce el famoso efecto que lleva su nombre, efecto Stroop. Así, John Ridley Stroop en 1935 se preguntó, ¿podemos separar la información relevante de la información irrelevante para realizar una tarea? Y mostró que esto no era nada fácil de hacer. Para ello,
para demostrar que los procesos automáticos son inevitables, presentó a los sujetos estímulos bajo 3 condiciones de prueba. En la primera condición experimental, que se llamó congruente, la palabra verde estaba escrita en tinta verde. En la segunda condición, que llamaremos condición incongruente, la palabra azul estaba escrita en tinta roja. Y en la tercera condición experimental, no había relación entre la palabra, por ejemplo, la palabra plato, y el color, escrita, por ejemplo, en color azul. Condición neutra. Obviamente, tenemos más dificultad en la condición incongruente para hacer esta tarea. Así, cuando nos piden que digamos el color de la tinta con que están escritas las palabras, una propiedad irrelevante a la tarea, como es la semántica o significado de las palabras, produce un conflicto en el procesamiento, si es distinto el color de la tinta que el color del nombre. Dicha propiedad irrelevante interfiere el procesamiento causando un mayor tiempo de respuesta y una mayor tasa de errores. En conclusión, parece como si fuese inevitable el procesamiento del significado, que es una propiedad irrelevante para lo que nos han pedido hacer en esta tarea, lo que causa un conflicto en la selección, en la decisión de la respuesta. En esta otra diapositiva vamos a comprobar otro ejemplo de procesamiento automático que resulta inevitable. En este caso lo vamos a aplicar a la segregación figura-fondo, una propiedad de la percepción de la forma. Así, en estas dos figuras, la de la izquierda y la de la derecha, se muestran. A la izquierda nos resulta fácil segregar un gran círculo en el centro de la imagen, y esto se debe a que los rasgos que conforman el círculo son perpendiculares, ortogonales a los rasgos del fondo. Sin embargo, en la imagen de la derecha no nos resulta tan fácil, ya que se trata de la letra V, al derecho e invertida. Es decir, detalles compuestos por trazos con los mismos rasgos, líneas inclinadas con las mismas orientaciones, en la V que en la V invertida. Por lo tanto, en la imagen izquierda podemos aplicar procesamiento automático, porque el contraste entre los rasgos es muy alto. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos que aplicar un procesamiento controlado, porque los rasgos que extrae el sistema visual son los mismos para la figura que para el fondo. Líneas inclinadas con las mismas orientaciones. Veamos ahora cuánto disminuye el rendimiento, la eficacia en la tarea, cuando tratamos de realizar 2 o más tareas a la vez. Para ello mostraré el paradigma de la escucha dicótica. Una de las formas en que se presenta es la técnica de sombreado de Cherry para practicar esta escucha dicótica. Se presenta simultáneamente dos mensajes distintos, uno en cada oreja, mediante un auricular. Presentación dicótica. Se debe atender a uno de ellos y repetirlo en voz alta. La presentación de estímulos auditivos diferentes en los dos oídos de una persona puede suceder simultáneamente, a la vez, o en rápida sucesión. Por otra parte, se indica a los sujetos que presten atención a la información de un oído, o no. La escucha dicótica se utiliza desde los años 60 del siglo pasado y sirve para conocer la predominancia de uno u otro hemisferio cerebral para determinadas funciones cognitivas, y se basa en el hecho de que los estímulos sonoros que captan los dos oídos se mezclan en el cerebro. La selección auditiva se refiere en cambio a la capacidad del cerebro de concentrarse en un sonido específico, por ejemplo en una voz determinada, e ignorar otra, en un ambiente complejo. El uso de esa técnica en sujetos con trastornos en el sistema nervioso central ha revelado información interesante sobre el procesamiento auditivo y las vías nerviosas implicadas. Se espera una ventaja del oído derecho, es decir, del hemisferio izquierdo, debido a la evidencia del área de Broca y del área de Wernicke,
que están ambas en el hemisferio izquierdo. También se ha observado que la información en el oído desatendido puede ejercer cierta influencia en el procesamiento en curso sin que tengamos conciencia de ello, sin tener conciencia de esa información. Aquí haré una breve descripción de la técnica del sombreado ideada por Cherry. Se presentó una lista de 30 palabras al oído izquierdo y otras 30 palabras al oído derecho. En la diapositiva, una X indica que se ha contestado que sí ha aparecido la palabra, que sí ha sido presentada a uno de los oídos. Si no hay marca X, quiere decir que el sujeto no la oyó, no fue consciente de oírla. Las palabras en rojo sí habían aparecido, mientras que las palabras en verde realmente no habían aparecido. Esto es importante para el cálculo de aciertos. Luego se calculó el porcentaje total de aciertos. Así vemos que los sujetos fueron capaces de acertar el 43% de las palabras presentadas. En los estudios sobre la atención es frecuente estudiar algunos fenómenos de la vida cotidiana. Así, este es el caso del efecto de la fiesta de cóctel, descrito por Sherry en 1953. Parece ser que no tenemos ningún problema en seguir una conversación en medio de otras en un ambiente muy ruidoso. Podemos seleccionar o poner el foco de la atención en una específica conversación o en un detalle específico. Atención focalizada. Por último, vamos a ver algunos modelos explicativos de la atención. Desde el enfoque de la psicología cognitiva se han propuesto una gran variedad de modelos de la atención. Estos suelen clasificarse en modelos de filtro, modelos de foco y zoom, modelos de capacidad simple o múltiple y modelos de redes atencionales. No obstante, aquí solo voy a describir brevemente el modelo de Broadbent. El primer modelo cognitivo de procesamiento de información que incluía la atención fue el propuesto por Broadbent en 1958, en los inicios de la etapa cognitivista. Supone que existe un filtro que hace una selección temprana de la información relevante que entra en el sistema. Esta es almacenada en la memoria sensorial. Aquí atraviesa un filtro selectivo de lo relevante para el sujeto y después pasa a la memoria a corto plazo. Este modelo, como he dicho, fue el primero que aplicó el procesamiento de información y desencadenó varias polémicas. Algunas se centraron en si la atención implica un solo canal de procesamiento o varios, o si la selección es temprana o tardía a lo largo del proceso perceptivo. También si se selecciona la entrada en el sistema cognitivo o input o la respuesta o output. Desde un enfoque neurocientífico, es decir, poniendo el énfasis en los procesos neurofisiológicos de la atención, se han propuesto 3 redes atencionales que vamos a describir seguidamente. Veamos, por tanto, cómo son esas redes atencionales. Michael Posner ha descrito la atención como un sistema de áreas neurales que realizan operaciones de procesamiento de información específicas y que se organizan en 3 redes distintas, pero que están íntimamente relacionadas. Estas son la red de orientación, la red ejecutiva y la red de vigilancia. Estas 3 redes atencionales dan soporte al mecanismo de la atención. Veamos su función y las áreas cerebrales que están involucradas en cada una de ellas. En primer lugar, la red de orientación o red posterior es responsable de dirigir la atención hacia las diversas localizaciones espaciales para buscar información relevante, guiando la búsqueda visual para focalizarla en los elementos locales y globales. En otras palabras, opera como un mecanismo de selección de información. Mientras que la red ejecutiva o red anterior se vincula con la consciencia y los procesos de control cognitivo del comportamiento. La forman las áreas del córtex prefrontal medial. Finalmente, la red de vigilancia o red de activación general
parece potenciar la capacidad del organismo para detectar y responder rápidamente ante un estímulo. Tiene la función de un mecanismo de alerta, activa la red posterior e inhibe la red anterior, y se localiza esta red de vigilancia en el hemisferio derecho frontal y parietal. La red posterior o de orientación permite mejorar el procesamiento de información espacial en la localización o área del espacio atendido. Esta red posterior o de orientación puede estudiarse mediante potenciales evocados de electroencefalografía. La respuesta eléctrica del cerebro a la presentación de estímulos. La atención puede modificar la amplitud de un potencial evocado. Así, por ejemplo, se ha registrado el P100, el potencial evocado P100. Unos 100 milisegundos después de la presentación de un estímulo visual se produce una respuesta en las zonas del córtex visual, la región occipital. Si el sujeto presta atención, la respuesta es más amplia. Esta figura muestra el potencial evocado ante un estímulo auditivo que aparece en una localización atendida, en la línea roja, comparada con un estímulo que aparece en la misma localización cuando no es atendida, la línea azul que está punteada, la línea discontinua. En azul, pues, está marcado cuando el sujeto presta atención al estímulo y en rojo cuando no presta atención al estímulo. Observamos las diferencias. Veamos ahora, de acuerdo con las explicaciones de Michael Posner, cómo es la red anterior o ejecutiva. El término ejecutivo se refiere a tener control sobre el sistema. Es capaz de realizar planes y estrategias. El sujeto. Esta red es responsable del control voluntario de la acción, también de la memoria operativa y de la selección y detección de estímulos diana, estímulos objetivo. Se activa frente a tareas nuevas, novedosas, en situaciones de interferencia o de conciencia de error, cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error, y también en acciones planificadas. Actúa como control voluntario al llevar un plan prefijado, es decir, al fijar metas, al enfrentarnos a situaciones nuevas, es decir, con intencionalidad, y genera una sensación subjetiva de esfuerzo. Además, implica procesamiento semántico, es decir, alto nivel, núcleos avanzados en el procesamiento cerebral. Finalmente, describiré la red de alerta o red de vigilancia, siguiendo también a Michael Posner, donde es central el concepto, el término arousal, que hace alusión a la intensidad de la activación cortical. El arousal es el nivel de activación cortical. Indica el grado de excitación que existe en la corteza cerebral. Es un indicador objetivo de la actividad mental y de la fatiga del sistema nervioso central. Varía de una persona a otra y también varía dentro de un mismo individuo en diferentes momentos, según la fatiga. Tiene una compleja relación con la capacidad atencional. Con niveles de arousal bajo se produce baja atención, escasa atención. Los recursos de atención aumentan a medida que se incrementa el arousal, pero a partir de cierto punto la relación se invierte, produciendo una disminución de los recursos atencionales disponibles. Aquí se pone de manifiesto que más es menos. Exceso de ansiedad puede bloquearnos. Por ejemplo, durante un examen el nivel de arousal de las personas que se examinan es elevado, mientras que al terminar el examen se reduce considerablemente. El sistema reticular activador ascendente es el regulador primario del estado de alerta y de la conciencia. Suprime el nivel de conciencia del individuo durante el sueño. Las fibras eferentes de la formación reticular pueden transmitir información sensorial a la corteza de un individuo dormido, lo que despertaría a esa persona. También se activa en vigilia mediante la definición de metas. El sistema reticular activador ascendente permite procesar la información de los estímulos que captan nuestros sentidos y enviar solo una parte de ella al centro de atención. Esto implica tomar conciencia.
Hemos dicho que el arousal es el nivel de activación cortical y este puede ser medido a través del electroencefalograma. El trazado electroencefalográfico registra la actividad eléctrica cortical, mide la actividad del cerebro. Se registran cuando la persona se encuentra despierta o cuando no está en plena actividad mental. Las ondas gamma se obtienen cuando el sujeto está muy concentrado, por ejemplo en meditación profunda. Las ondas alfa se obtienen cuando el sujeto está relajado. Las ondas beta están relacionadas con un estado de alerta y de atención consciente, por ejemplo cuando resolvemos un problema. Las ondas delta normalmente están asociadas con etapas de sueño profundo y meditación o trance. Finalmente, las ondas zeta están relacionadas con un estado de vigilia adormecido, o cuando dicen que estás en Babia, ¿no? En la luna de Valencia. Seguidamente describiré algunos trastornos de la atención, con brevedad. La neuropsicología tiene el objetivo de conocer el estado del funcionamiento cognitivo-conductual, emocional y funcional del paciente, de forma que se contribuya al diagnóstico de patologías neurológicas con síntomas cognitivos y o conductuales. La investigación de la atención constituye una de las etapas de mayor interés en la exploración neuropsicológica y especialmente en la neuropsicología educativa o de los trastornos del aprendizaje, ya que la atención participa en la organización de otros procesos cognitivos, siendo una condición necesaria para la adquisición del conocimiento y la ejecución efectiva de numerosas acciones. En definitiva, las personas que sufren alteraciones atencionales muestran graves problemas adaptativos de índole cognitiva. Aquí me referiré brevemente a dos de ellas: el TDAH, o trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, y a la heminegligencia. La heminegligencia es un síndrome neurológico muy peculiar y que en la clínica se ve con frecuencia, especialmente tras accidentes cerebrovasculares, tipo ictus, trombosis, etc. La heminegligencia consiste en una dificultad que presenta una persona para atender a estímulos en el lado contralateral al de una lesión cerebral sin que exista déficit sensorial o motor que pueda explicarlo. Dos investigadores, Patterson y Zangwill, emplearon por primera vez una amplia variedad de test, de pruebas, que usaban tareas diseñadas para evaluar las manifestaciones visoespaciales de sus pacientes. Entre estas pruebas se incluían el dibujo de copia de un reloj, o tareas de señalar, apuntar con el dedo, o dibujo espontáneo del sujeto. En consecuencia, este tipo de pruebas provocaba que el sujeto no reconocía la mitad afectada de su cuerpo, ni el espacio o los objetos situados en ese lado. Normalmente, este tipo de trastorno, de síndrome, está localizado en el lóbulo parietal. Para comprender bien este síndrome, se debe realizar una buena terapia y transmitir una buena información a los cuidadores y familiares. Hay que tener claro que el hemisferio derecho del cerebro está especializado en el procesamiento de la información del lado contralateral. Así, los pacientes con lesión en el hemisferio derecho dejan de atender a su lado izquierdo, ya sea no atender a su propio cuerpo o a su alrededor. Llama la atención el hecho de que el paciente no se afeita la mitad de su rostro, o si es mujer no se maquilla todo el rostro, deja una parte sin hacerlo. También se habla de aquellos pacientes que se dejan la mitad del plato sin comer. En la imagen superior vemos en color rojo el hemisferio derecho, que es el que está dañado. Por lo tanto, es como si no viera y no atiende el lado izquierdo. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, del trastorno de déficit de atención, o TDAH, que particularmente se da en niños, aunque pueda persistir también en estado adulto.
Según algunos estudios, la condición de déficit de atención es más frecuente en el caso de niños inatentos con déficit de atención con hiperactividad. Por otra parte, parece que en la primera condición se da más fracaso escolar, mientras que en los casos de hiperactividad hay más problemas de conducta. Para tenerlo claro, haremos una distinción entre los problemas atencionales de los niños inatentos separadamente de los niños hiperactivos. El déficit de eficacia atencional, es decir, los niños inatentos, se refiere a la calidad en la capacidad de atención, es decir, que tienen dificultades para atender a los detalles o para establecer conexiones entre los estímulos, comprender y relacionar señales, identificar lo que es relevante y lo que no, etc. El déficit de atención sostenida en niños con hiperactividad consiste en no poder mantener la atención durante mucho tiempo en una tarea, y todo ello acompañado de un excesivo movimiento cuando hay hiperactividad. La mayoría de los pacientes con TDAH muestran un nivel de hipovigilancia cortical demostrable en el electroencefalograma. Dicho descenso en el nivel de vigilancia se aprecia como un exceso de ondas zeta registradas mediante este aparato, el electroencefalógrafo, en las áreas frontal y central cerebrales. Aquí se describen algunos rasgos característicos del niño inatento. No tiene por qué tener todos ellos, sino algunos de estos. Así, el niño inatento tiene dificultad para planificar ejercicios. Muestra cierta desorganización en su trabajo. Pasa normalmente por ser considerado un niño poco inteligente, aunque no necesariamente es así. Olvida o pierde cosas. Suele pasar desapercibido. El aprendizaje no se produce al ritmo de los demás. En el aula se muestra pasivo, poco activo. Parece como que sueña despierto. Hace poco esfuerzo mental y tiene una atención sostenida débil. Parece que no escucha cuando se le habla. Me gustaría comentar algunas observaciones que se han realizado en las nuevas generaciones, en los niños actuales de nuestro tiempo. Las nuevas generaciones parece ser que tienen mucha más capacidad para mantener la atención dividida y estar atentos a distintos estímulos sin perder por ello la atención. Los jóvenes pueden estar atentos a varias cosas a la vez sin merma de su capacidad, al contrario que muchos adultos. Es decir, tienen un span of attention, ¿no? Una amplitud de la atención superior. En contraste, muchos jóvenes y niños están perdiendo su capacidad para sostener la atención en un solo estímulo. Es decir, está bajando la atención sostenida. Pasando cierto tiempo, se aburren de lo que pasa y pierden el interés. Para finalizar, debo dejar claro que no es lo mismo ver que mirar. Lo segundo implica atender a lo que vemos. Tampoco es lo mismo oír que escuchar. Lo segundo implica atender lo que oímos. Los publicistas, los enseñantes, los oradores tratan de captar la atención de las personas. Pero ¿cómo capturar su atención? Los objetos o eventos novedosos, atípicos, raros, pintados con colorines y que tengan movimiento o parpadeo, flashing, tienen mayor potencial para captar la atención que los contrarios, objetos muy frecuentes, habituales, nada novedosos, pintados en blanco y negro y que permanecen estáticos, sin movimiento. Estos suelen pasar más desapercibidos. Aquí muestro cómo algunas espirales en movimiento atrapan más la atención del observador. Tienen un especial magnetismo para captarla. Por eso las colocan en escaparates y lugares donde se pretende que fijemos la atención visual. Para finalizar, voy a hacer una brevísima referencia a una práctica cada vez más habitual en nuestra sociedad. Se trata del mindfulness. Mindfulness o atención plena
es una técnica de meditación que busca entrenar la mente para centrar la atención y redireccionar los pensamientos. Muchas personas la practican para reducir el estrés o para mejorar su concentración e incrementar su bienestar emocional. ¿Cómo se practica mindfulness? Dice las instrucciones básicas: siéntate cómodamente, cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. A continuación, concentra tu atención en ti mismo. Observa si hay algún pensamiento, sentimiento o sensación física. Simplemente observa lo que sientes en este momento, sin juzgarlo. Las técnicas mindfulness son ejercicios mentales indicados para reducir el estrés y combatir las numerosas actividades que caracterizan nuestro día a día. Por eso, este tipo de meditación resulta clave para paliar aquellos malestares mentales que ocupan nuestra cabeza. Tratemos de dedicarle tiempo a experimentar nuestro entorno con todos los sentidos: el tacto, el oído, la vista, el olfato, el gusto. Por ejemplo, cuando comemos un alimento favorito, por ejemplo, una fresa, podemos olerlo, saborearlo y disfrutarlo verdaderamente, siendo consciente, prestando atención a lo que experimentamos, a lo que sentimos en ese momento, en presente. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber despertado la curiosidad e interés al tema. Si este tema merece tu aprobación, haga clic en el icono me gusta. También puede suscribirse al canal para continuar viendo nuevos vídeos. Visite el canal José Antonio Aznar Casanova, que se muestra en la diapositiva, y descubra más información sobre otras nociones. Gracias de nuevo.